Mentí en la entrevista de trabajo y ahora no sé qué hacer. Me llamo Martín, tengo 27 años, y si alguien me hubiera dicho hace 3 meses que iba a estar escondido en el baño de la oficina, con el celular en modo avión y las manos temblando, probablemente me habría reído. Pero acá estoy, tratando de entender en qué momento todo se salió de control. La mentira empezó chica, ridículamente chica, de esas que uno se justifica diciendo, bueno, todo el mundo lo hace. Inflé un poco mi experiencia en marketing digital. Dije que había liderado campañas que en realidad solo había asistido. Nada grave, pensé. Además, necesitaba el trabajo. Estaba corto de plata, mi alquiler subía cada mes, y mi ex, Camila, me había dejado hacía poco, llevándose hasta la cafetera. La entrevista fue por videollamada. 3 personas del otro lado. Una de ellas, Lucía, la jefa directa del puesto. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, te daba esa sensación de aprobación que engancha. Me preguntaron sobre métricas, estrategias, resultados. Yo improvisé. Mezclé cosas que había leído en Twitter, cursos que nunca terminé y experiencias ajenas como si fueran propias. Y funcionó. 2 días después me llamaron. Quedé seleccionado. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba antes. Obviamente acepté sin pensarlo demasiado. Ahí fue cuando mi mejor amigo, Nico, me dijo una frase que ahora no me puedo sacar de la cabeza. Ojalá sepas sostener lo que dijiste. El primer día fue raro. Oficina moderna, todo open space, gente joven, café gratis, ese ambiente que parece sacado de una serie. Me asignaron un escritorio, me dieron acceso a las cuentas de clientes importantes y, de entrada, me sentí completamente fuera de lugar. Pero hice lo que mejor sé hacer: fingir seguridad. Durante la primera semana me mantuve a flote. Escuchaba mucho, hablaba lo justo, repetía términos técnicos como si fueran naturales. Incluso empecé a caerle bien a varios compañeros, entre ellos Sofía, que trabajaba en contenido y tenía una risa contagiosa que te relajaba en medio del caos. El problema empezó la segunda semana. Lucía me llamó a su oficina, cerró la puerta, me mostró una campaña que estaba perdiendo dinero, bastante dinero. Quiero que la reestructures, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Confío en tu criterio. Ahí sentí un pequeño vacío en el estómago. No tenía criterio, o al menos no el suficiente para algo así. Esa noche no dormí. Me quedé mirando tutoriales, leyendo foros, copiando estrategias. Armé algo decente, o eso creí. Lo presenté al día siguiente con una mezcla de miedo y esperanza. Funcionó durante 2 días. Después, todo se fue a pique. Los números empezaron a caer. El cliente se quejó. Lucía dejó de sonreír. Yo empecé a sudar más de lo normal. Ahí podría haber dicho la verdad. Podría haber admitido que no estaba preparado. Pero no lo hice. En vez de eso, mentí otra vez. Dije que el problema venía de datos mal configurados, que necesitábamos más tiempo, que era parte de una estrategia más grande. Lucía me creyó, o eso pensé. Pasaron las semanas y cada vez se hacía más difícil sostener la farsa. Empecé a llegar antes que todos y a irme último. No porque trabajara más, sino porque necesitaba tiempo para investigar cómo hacer cosas que ya había dicho que sabía hacer. Mi vida fuera del trabajo se empezó a desmoronar. Dejé de ver a mis amigos, ignoraba mensajes, comía cualquier cosa. Sofía era la única con la que hablaba un poco más. Un día salimos a tomar algo después del trabajo. Terminamos besándonos. No lo tenía en los planes, pero pasó. Y complicó todo más. Porque Sofía confiaba en mí. Me admiraba incluso. Me decía cosas como, sos muy crack para resolver problemas. Y yo solo asentía, sintiéndome cada vez más impostor. Un viernes, cerca de las 6 de la tarde, pasó lo que terminó de romper todo. Recibí un mensaje en Slack de un número desconocido. Hola Martín, sé que mentiste en tu CV. Pensé que era una broma, pero el mensaje siguió. Tengo pruebas. Si querés que esto no llegue a Lucía, tenemos que hablar. Se me heló la sangre. Respondí con un ¿quién sos?, que tardó segundos en enviarse, pero que sentí eterno. La respuesta llegó rápido. Alguien que también trabaja acá. Miré alrededor. Todos parecían normales, algunos riendo, otros concentrados. Nadie levantó la vista. El mensaje siguiente fue peor. Nos vemos en el estacionamiento en 10 minutos. No fui. Obviamente no fui. Me quedé paralizado en mi escritorio, tratando de convencerme de que era un bluff.
pero no lo era. Esa noche recibí un correo anónimo. Adjuntaba capturas de mi LinkedIn antes de editarlo, comparadas con el actual. También había registros de las empresas donde supuestamente trabajé y donde nunca aparecí. Alguien había investigado, alguien dentro de la empresa. Ahí empezó el juego. Durante los días siguientes, esa persona me escribió varias veces. Nunca decía quién era, solo daba indicaciones. Primero pequeñas cosas: modificar un informe, retrasar una entrega, omitir datos. Nada que pareciera grave, pero todo sumaba, y yo obedecía, porque tenía miedo de perder el trabajo, de quedar expuesto, de que todos descubrieran que era un fraude. Una noche, mientras cenaba solo en mi departamento, recibí otro mensaje. Necesito que tengas acceso a la cuenta del cliente principal, completo. Eso ya era diferente. Eso era cruzar una línea. Intenté negarme. Escribí un mensaje largo diciendo que no podía, que era demasiado. No lo envié. En cambio, pregunté: ¿para qué? La respuesta fue simple: confía. Esa palabra me dio más miedo que cualquier amenaza. Pasé horas dudando. Pero al final, lo hice. Conseguí el acceso. Esa misma noche, la cuenta fue modificada. Campañas pausadas, presupuestos cambiados, datos alterados. Al día siguiente, el caos. Reuniones urgentes, llamadas del cliente, Lucía furiosa. Nadie entendía qué había pasado. Yo sí. Y no dije nada. El anónimo volvió a escribir: buen trabajo. Ahí entendí que ya no era solo un impostor. Era cómplice. Empecé a sospechar de todos. De Sofía, de mis compañeros, incluso de Lucía. Cualquier gesto me parecía sospechoso. Me estaba volviendo paranoico. Hasta que una tarde Sofía se sentó a mi lado y me dijo algo que me descolocó. «Martín, ¿vos estás bien?» Le dije que sí, obviamente, pero ella insistió. «Te noto raro, y hay cosas que no cierran». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Cómo qué?», pregunté. Sofía dudó un segundo. «Como que sabías demasiado poco para alguien con tu experiencia, al principio, y ahora, de golpe, estás metido en todo lo que salió mal». Sentí que el mundo se me venía abajo. No respondí. Ella me miró fijo, y entonces dijo la frase que cambió todo. «Yo no fui la única que investigó». Ahí entendí. No era una sola persona, eran varios, o al menos ella también sabía. «¿Fuiste vos?», le pregunté casi en un susurro. Sofía negó con la cabeza. «Pero sé quién es». Se hizo un silencio pesado. «¿Quién?», insistí. Ella miró alrededor, se inclinó un poco hacia mí y dijo: «Lucía». Me reí. Fue automático, nervioso, incrédulo. «¡Estás jodiendo!». Pero Sofía no sonreía. «Lucía revisa a todos, es obsesiva con eso. Y cuando vio algo raro en tu perfil, empezó a tirar del hilo». Sentí un vacío en el pecho. «Entonces, ¿por qué no me echó?». Sofía suspiró. «¿Porque le servís?». No entendía. «¿Servirle para qué?». Sofía dudó otra vez, pero esta vez no respondió. Se levantó, agarró su taza y antes de irse dijo: «Tenés que decidir de qué lado estás, Martín, porque esto no va a terminar bien». Esa noche no pude dormir. Revisé todos los mensajes, todos los correos. Empecé a ver patrones, las instrucciones, los momentos, las consecuencias. Todo parecía demasiado perfecto, como si alguien estuviera usando mi mentira como excusa para algo más grande. Y entonces me cayó la ficha. No era solo un chantaje, era un plan, y yo era la pieza más fácil de manipular. Al día siguiente entré a la oficina decidido a confrontar a Lucía, pero cuando llegué ya era tarde. Había gente de recursos humanos, reuniones cerradas, caras serias, y mi nombre en boca de todos. Lucía me llamó a su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí, y con una calma que me dio escalofríos, dijo: «Necesitamos hablar de tu desempeño y de otras cosas». Ahí entendí que la historia que yo creía controlar nunca fue mía. Y que mi peor error no fue mentir en la entrevista. Fue pensar que esa mentira no iba a ser usada en mi contra. Parte 2.
No sé cuánto tiempo pasé sentado frente a Lucía sin decir una palabra. Sentía que si abría la boca, todo se iba a desmoronar en segundos. Ella no parecía apurada. Jugaba con una lapicera entre los dedos, mirándome como si ya supiera exactamente qué iba a decir y cuándo. «Voy a ser directa, Martín», empezó, apoyando los codos sobre el escritorio. «Tu rendimiento es inconsistente, tus decisiones recientes generaron pérdidas. Y además, hay inconsistencias en tu perfil profesional». «Listo. Hasta ahí llegué», pensé. Pero lo que vino después no fue lo que esperaba. «No te voy a despedir». La frase me dejó completamente descolocado. «¿Qué?», fue lo único que me salió. Lucía sonrió apenas. Esa sonrisa medida que ya conocía, pero que ahora se sentía distinta. Más fría. «Todavía no». Ese todavía me pegó más fuerte que cualquier despido. Se levantó, caminó hacia la puerta, la cerró con llave, y volvió a sentarse. Ahí entendí que esto no era una simple charla laboral. «Sé que mentiste en tu CV», dijo sin rodeos. «Sé exactamente en qué mentiste y en qué no, y también sé que no sos el único». Fruncí el ceño. Eso no me lo esperaba. «¿Cómo que no soy el único?». Lucía soltó una pequeña risa, casi imperceptible. «Esta empresa está llena de gente que exageró, maquilló o directamente inventó experiencia. Es más común de lo que crees». Eso me dio un segundo de alivio, que duró muy poco. «Pero hay una diferencia», continuó. «La mayoría miente para entrar. Vos estás mintiendo para sostener algo que ya se te fue de las manos». No supe qué decir, porque tenía razón. «Ahora», dijo inclinándose hacia adelante, «lo interesante no es tu mentira, es lo que hiciste después». Sentí un nudo en la garganta. Las modificaciones en la cuenta del cliente, los informes alterados, los accesos que compartiste, todo eso deja rastro, Martín. Mi cabeza empezó a girar. «Yo no...», intenté decir, pero me cortó. «No mientas otra vez, no ahora». Silencio, y entonces lo soltó. «Te están usando». La frase me dejó helado. «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía que esa era la pregunta equivocada. Lucía me observó unos segundos antes de responder. «Eso es lo que vos me vas a ayudar a descubrir». Ahí fue cuando entendí el verdadero problema. No era que Lucía no supiera, era que quería pruebas, y yo era el anzuelo perfecto. «¿Me estás pidiendo que... siga?», pregunté, sintiendo cómo el estómago se me retorcía. «Te estoy dando una oportunidad», corrigió, «de arreglar esto, o de hundirte solo». No era una opción, era una trampa elegante. Acepté, no porque quisiera, sino porque ya no tenía salida. Ese mismo día, el número anónimo volvió a escribirme. «Necesito otro acceso, esta vez al panel financiero». Miré el mensaje durante minutos. Sabía que ahora todo era distinto. Ya no estaba actuando solo por miedo. Ahora estaba siendo observado. Respondí con cuidado. «Es más complicado. Me están encima». Pasaron varios minutos sin respuesta. Después llegó. «Entonces apúrate, o todos se enteran». Clásico, pero esta vez no me paralizó. Esta vez lo vi como lo que era, presión desesperada, y eso me dio una pequeña ventaja. Durante los días siguientes empecé a hacer exactamente lo que Lucía quería. Seguí el juego. Respondía, dudaba, hacía preguntas, ganaba tiempo. Y mientras tanto, IT monitoreaba todo. Fue raro convertirme en una especie de doble agente sin quererlo. Durante el día fingía normalidad. Hablaba con Sofía como si nada, participaba en reuniones, incluso hacía chistes. Pero por dentro estaba en modo alerta constante. Sofía. Ella sabía que algo pasaba. Una noche me escribió: «Estás metido en algo raro, ¿no?». No respondí, porque si le decía la verdad, la arrastraba conmigo. Y ya había suficiente gente involucrada. 3 días después, el anónimo cometió su primer error. Me pidió que descargara un archivo específico del sistema interno. Algo muy puntual. Demasiado puntual. IT rastreó la solicitud, y ahí apareció el nombre. Cuando Lucía me lo dijo, sentí como si me hubieran golpeado en la cara. «No puede ser», murmuré. Pero sí podía, y era Nico, mi mejor amigo, el mismo que me había dicho: «Ojalá sepas sostener lo que dijiste».
El mismo con el que había compartido cervezas, problemas, incluso la ruptura con Camila. Trabajaba en otra área de la empresa. Yo lo había recomendado meses antes, cuando todavía ni soñaba con entrar. Y ahora, era él. No, no tiene sentido, dije, negando con la cabeza. Lucía me miró fijo. ¿Seguro? Y entonces empecé a recordar. Comentarios sueltos, preguntas incómodas, momentos en los que parecía saber demasiado. Todo encajaba, demasiado bien. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con la voz más baja de lo que quería. Ahora lo vamos a dejar que se exponga solo, respondió Lucía. El plan era simple. Yo iba a darle exactamente lo que Nico quería, un acceso más, pero esta vez controlado, rastreable, irrefutable. Esa noche, cuando Nico, o el anónimo, escribió de nuevo, le dije que sí. Puedo conseguirlo, pero necesito tiempo. Tenés 24 horas, respondió. Clásico Nico. Siempre impaciente. Al día siguiente todo estaba preparado. Le pasé el acceso. Y esperé. No tardó mucho. En menos de 2 horas, Nico entró al sistema, hizo cambios, descargó información y quedó completamente registrado. No había forma de negarlo. A las 5 de la tarde lo llamaron a una reunión. Yo estaba en mi escritorio cuando lo vi pasar. Caminaba tranquilo. Incluso me saludó con la mano. Ese gesto me rompió un poco. No sé cuánto tiempo duró la reunión. Pero cuando salió ya no era el mismo. No me miró, agarró sus cosas y se fue. Así, sin más. Esa noche recibí un último mensaje, pero esta vez no era anónimo. Era Nico. Bien jugado. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué sentir. Alivio, culpa, bronca, un poco de todo. Al día siguiente, la oficina estaba extrañamente tranquila, como si nada hubiera pasado, pero todos supieran que algo había cambiado. Lucía me llamó otra vez. «¡Buen trabajo!», dijo. No respondí, porque no se sentía como un buen trabajo. «Tu situación queda en pausa», continuó. «Pero te recomiendo algo, Martín». La miré. «Deja de mentir», asentí. Por primera vez, en serio. Salí de la oficina y me encontré con Sofía. Me miró buscando respuestas. Y esta vez, se las di. No todas, pero las suficientes. Esa noche volví a mi departamento, me senté en el sillón vacío donde antes estaba la cafetera que se llevó Camila y respiré. Por primera vez en meses, sin sentir que me estaba ahogando. Pero aprendí algo. Las mentiras no se rompen de golpe, se van desarmando pieza por pieza. Y siempre, siempre, dejan algo atrás. En mi caso, no fue solo el miedo. Fue la certeza de que estuve a un paso de perderlo todo. Ahora te toca a vos. ¿Alguna vez mentiste para conseguir algo y se te fue de las manos? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí Pablito te cuenta y nos vemos en el próximo video.